La filosofía es un compendio de pensamientos y preguntas buscando respuestas. Desde la antigüedad hay quienes buscaban las respuestas a preguntas que nadie más se hacía, pero que a todos debería importar. En la antigua Grecia, cuna del pensamiento, la política y las ciencias, es el lugar en donde tenían que surgir los primeros filósofos. Si bien antes de ellos las explicaciones para todo tenían un origen divino, fueron los filósofos quienes empezaron a cuestionar y rebatir esas ideas. De cierta manera, desmantelaron el poder de los dioses y le dieron una explicación mucho más racional a los fenómenos naturales. En esa época, alguien que se preguntara ese tipo de cosas y negara la obra de los dioses era considerado un loco. Pero esos locos fueron quienes pusieron las bases para que ahora sigamos preguntándonos por cuestiones cada vez más complejas. Es importante recordar que el significado de la palabra filosofía es amor por la sabiduría. No es por el conocimiento, no es por nada más, sino por la sabiduría. La sabiduría es algo que trasciende y que es algo que se está buscando pero jamás se alcanza. Y ahí la gran importancia del significado de la palabra, y es que básicamente por el amor a esa sabiduría es que se trata de resolver esas preguntas que surgen con cada era y desde el comienzo de los tiempos. Básicamente, estos primeros filósofos, más que solo preguntarse cosas sin sentido, buscaban directamente el conocimiento de todo aquello desconocido en ese momento para la civilización. Tales de Mileto es considerado el primer filósofo. Si bien su pensamiento visto desde nuestra época resulta sencillo, para su momento fue un gran avance para la sociedad griega, y aún más importante que Tales aún más importante que su propio pensamiento fue el hecho de haber fundado la primera escuela de filosofía, la escuela de Mileto. Y gracias a ello surgieron otros grandes pensadores también. Para Tales, el origen de todo era el agua. Todos somos diferentes, pero en esencia estamos compuestos por lo mismo. El agua da la vida y por lo tanto tenemos que provenir de ella. En ese momento un argumento como este cambia totalmente el paradigma. Se cambia la idea de que fuimos creados por el capricho de un Dios y que nuestra vida está destinada a ser lo que ese Dios quiere que sea. Por el contrario, nos da autoridad y por sobre todo estimula el pensamiento. Es decir, alguien tuvo que preguntarse en el momento, frente a la propuesta o a la idea de Tales, alguien tuvo que preguntarse, pero ¿por qué el agua? ¿Por qué no el aire? ¿Por qué no el fuego? Lo que incitó a un desarrollo en la filosofía. Fue por esta razón precisamente que Anaximandro, siendo discípulo de Tales, lo cuestionó. Decía que el origen tenía que ser un compuesto mucho más complejo que los elementos de la naturaleza. Entonces, debatiendo totalmente lo que decía su maestro, él dice, no puede ser el agua, como lo dice mi maestro, tiene que ser algo mucho más complejo. Es importante su aporte porque se está preguntando sobre todo aquello que no podemos percibir. Él dice, es algo que va mucho más allá, es algo que controla todo pero que no podemos percibir. Es decir que él estaba hablando de la química mucho antes de que se descubriera o se empezara a desarrollar. Anaximandro decía que existe un equilibrio entre los elementos y que si alguno de ellos excede su dominio, se transforma en el otro. El fuego, al consumirse, deja cenizas, o sea, se convierte en tierra. La tierra, al momento de excavar, si uno excava mucho, va a encontrar el agua, ¿cierto? El agua tiende a evaporarse y a convertirse en aire, y el aire
puede convertirse en agua, la lluvia, o si se calienta mucho puede convertirse en fuego. Al no dominar ningún elemento, lo que mantiene el equilibrio es esa sustancia que describe Anaximandro, esa sustancia compleja, y lo llamó el apeirón, lo perfecto, el origen y el equilibrio de todo lo existente.